Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas noches, eh, días o tardes. En esta ocasión, en estas épocas, en estas fechas, en donde hay expectativas tan altas de tener pues una vida perfecta, como tenemos un bombardeo impresionante por parte de los medios de comunicación, los medios masivos, me pareció importante tocar este tema, un tema fundamental en nuestras vidas, como es el del apego, cómo disolver el dolor del apego. Primero me gustaría darle su justa dimensión a lo que es el apego afectivo, porque tienen unas décadas, unos, no sé exactamente si décadas, yo creo que sí, sí décadas para acá, que se nos hace creer que el apego es negativo. Por parte de los psicólogos y terapeutas, particularmente en la relación con los hijos o en la relación de pareja o incluso con los padres. Y la verdad es que el apego en sí mismo pues es fundamental para la vida. Y por eso me permití sacar la etimología del apego en un diccionario chileno, en un diccionario en línea, en donde dice que las partículas latinas, viéndolo desde la etimología latina, ad significa hacia y eh, pegare pues significa juntar, o sea, ir hacia estar juntos. Entonces, realmente el apego en sí mismo pues es necesario para la vida. También me pueden decir y tendrían razón si me comentan que el desapego también es importante en la vida. La verdad es que el apego y el desapego forman parte fundamental de lo que es la experiencia de estar vivo, sobre todo en nuestras relaciones afectivas. El problema es cuando el apego o el desapego se vuelven extremos. ¿Por qué? Porque un apego extremo pues ya es una relación en donde se vuelve extremadamente dependiente o donde la persona está pensando constantemente en el otro y en lugar de enfocarse en su propia vida pues está más enfocada en la vida del otro. El desapego por su parte también en el extremo pues ya no permite tener ningún tipo de vínculo porque implica ya una franca ruptura. Entonces el apego y el desapego forman parte de una realidad en nuestras relaciones, pero que si están cimentados en su justa dimensión, no nos van a crear mayor problema. El problema es cuando hay esos extremos y en este caso pues vamos a hablar de que cuando ya el apego provoca dolor, es justamente cuando estamos hablando de que hay una experiencia de desapego, de falta de comunicación, de cercanía o de contacto, también por estos medios que ahora son pues muy comunes en este tiempo, como son los medios electrónicos. Entonces, cuando hay dolor es cuando a donde yo me voy a abocar, porque es justamente lo que he notado que pues crea mayor conflicto en las personas. Primero por no reconocerlo, porque hay una idealización sobre el desapego. Diferentes teóricos, desde el mismo fundador del psicoanálisis, Sigmund Freud, pues hablaba un poco de estos apegos que se tenían desde niños con la madre o incluso en esta literatura griega, pues también se habla del complejo de Edipo, de un hombre muy cercano a su madre. Sin embargo, este tipo de información también es importante que la vayamos actualizando y que la pasemos por las grandes verdades que van trascendiendo épocas, que son las que son el fundamento teórico
el que respalda el método con el que tengo el gusto de trabajar, tanto aplicándolo en mí como aplicándolo con mis estudiantes, de tal manera de actualizar la información de lo que es el apego o hablar de las grandes verdades sobre el apego, aunque suene a lo mejor un poco soberbio. No es algo que diga yo ni que yo me esté dando el crédito, sino que es corroborable en toda la experiencia humana. Por eso es que les hablaba yo de la importancia del apego, y lo podemos ver en todas las especies animales. Algunas tienen un desapego más pronto del cuidado de la madre o incluso del padre, como es en el caso de los pingüinos, por mencionar un ejemplo muy conocido por todos. Pero ya en la experiencia humana, pues los apegos incluso ya van sobrepasando eh, avanzadas edades. Y esto forma parte de lo que es nuestro momento evolutivo y de las experiencias que vamos integrando como especie humana, pero también de manera personal cada quien va teniendo una historia diferente. Y es justamente en esta historia distinta en la que yo me quiero enfocar. ¿Cuál es la raíz de ese apego? Yo lo que les puedo decir de manera inicial, porque pueden haber otras formas que fomentan el apego y que hacen que, si se vuelven muy extremo, provoque dolor. Yo les diría que son tres las fundamentales. Una, cuando se tiene una gran admiración por la persona, es uno de los factores de apego. La otra, cuando se tienen eh, resentimientos hacia la persona, lo cual ambas son absolutamente normales en la experiencia humana, pero pocas veces se nos explica desde esta óptica. Y la tercera es la falta de tener una vida propia, pero edificada desde la misión de vida, desde lo que cada persona más ama hacer, y con una base estructurada de vida en ese sentido, lo cual pues es muy novedoso en este tiempo y es parte de lo que yo considero que es mi misión de vida, junto con otros especialistas, de apoyar a las personas a que tengan una vida construida, pero en lo que más aman. No se trata de tener una vida por tenerla, eh, por tomarla prestada de otros, o porque otros te dicen que por receta de cocina debes de hacer esto o aquello. Por ejemplo, ¿no? Ahorita me viene a la mente que en el transporte público aquí en el metro de la Ciudad de México, luego hay personas que venden, o también en los puestos de periódicos, los famosos pasatiempos, ¿no? Eh, Estos tipo de ejercicios mentales en donde se les recomienda mucho a los adultos mayores de que cómo consumir tu tiempo, ¿no? Haciendo ejercicios para pasar el tiempo. No me refiero a eso. No me refiero a la situación de cómo hacer que pase tu tiempo y te olvides de la otra persona, sino me refiero a través de las preguntas, de las 13 preguntas, 13 determinantes para clarificar tu jerarquía de valores y de ahí tu misión de vida, poder trasladar eso a estructurar tu vida para que tengas una vida inspirada contigo misma, contigo mismo, y de esa manera tu vida esté plena y llena de propósito, llena de gozo propio, y eso es lo que tú compartas con las personas que son importantes para ti. Ese sería para mí el más importante de construir, y en mi canal de Plenitud Infinita pueden encontrar información al respecto de cómo identificar tu escala de valores y identificar tu misión de vida para hacer un plan propio que sea inspirador, de tal manera que si las personas vienen o van, porque forma parte de las dinámicas de vida, ya seamos hijos o ya seamos padres, o ya sea en esta vida tan longeva
que vivimos en este siglo XXI, muy diferente de lo que se vivía en el siglo XX o en el siglo XIX, en el siglo XVIII, donde los márgenes de la expectativa de vida era mucho menor que la que tenemos ahora. En esa época era 30, 40 años y en la actualidad 70, 80, 90 y muchas personas rebasan incluso los 100 años, pero ya de manera en grupos importantes, no como sucedía incluso con tíos abuelos míos, que sí, 4 de ellos que yo recuerde ahorita, pues sí rebasaron los 100 años, pero no era la constante. En algunas regiones en algunas otras regiones del mundo, pues también se da este fenómeno. Pero si la expectativa de vida va creciendo, pues va siendo menos probable que uno tenga de pareja una sola persona. Hay personas que sí, pero otras personas no. Van a pasar muchísimos años en donde van a poder tener diferentes, diferentes parejas, y esto es totalmente normal. Además de que son como diferentes estilos, personas que se quedan con una sola pareja y personas que tienen distintas parejas a lo largo de su vida, y ninguna es mejor que otra, sencillamente son distintas formas y ambas tienen la misma cantidad de pros y contras. Lo que nos ha hecho creer que unas son mejores que otras pues son las creencias, los mitos y los juicios de valor que se hacen en muchas ocasiones desde eh, autoridades religiosas, que en ocasiones muchos de estos líderes, específicamente hablando de la Iglesia Católica, pues ni siquiera tienen la experiencia de vida de experimentar el poder tener una relación con una persona, porque su misma estructura, sus mismos dogmas les impiden que haya este tipo de relaciones. Pero son una realidad, en la realidad suceden. Entonces, este punto que les comentaba yo de estructurar una vida inspirada pues es fundamental. Los videos que tengo en mi canal les pueden ayudar en ese sentido, pero me gustaría en esta ocasión centrarme en lo que admiramos de otras personas y lo que detestamos de otras personas, lo que no nos gusta. Normalmente hay un mito que destruye muchas relaciones de todo tipo, pero hablando de los apegos afectivos más fuertes que son con la pareja, por todo lo que implica de intimidad en diferentes niveles, tanto el físico como el emocional, como incluso el mental, por tener cierta admiración de la persona en ese nivel. Todo lo que te parezca fascinante de una persona y que no identifiques en ti cómo tú lo tienes y de qué manera lo tienes en tu propio estilo, va en determinado momento a provocar dominio de la energía de esa persona hacia ti. Entonces, si tú estás viviendo en este momento un fuerte apego y no sabes cómo zafarte de él y crees que solo mirando los aspectos negativos de la persona te vas a poder zafar de ella, la verdad es que no. De hecho, si te das cuenta, lo has intentado. Hay muchas personas que hacen videos, que coaches o terapeutas o psicólogos que incluso pues dan recomendaciones, obviamente desde lo que ellos consideran o que incluso a ellos les haya funcionado. Pero aquí lo que yo busco a través de este video es transmitirles pues también parte de mi experiencia en cómo yo he podido disolver la pena, el dolor del apego, e incluso decidir si ese apego es algo que yo quiero mantener en mi vida en ese nivel, incluso para tomar decisiones de si deseo continuar una relación o poder darla por finalizada, porque incluso por ejemplo en una experiencia de divorcio se puede hacer un buen divorcio con un buen abogado, con instituciones eh, de justicia que trabajen de la mejor manera,
pero si no hay una buena resolución a nivel afectivo, a nivel emocional, eso puede entorpecer muchísimo el divorcio y eso dificulta también, encarece los procesos de divorcio que muchas veces son convenientes para abogados sin ética o instituciones de justicia sin ética. Entonces es muy conveniente que si ese fuera el caso, aunque estamos hablando de casos extremos, no es necesario llegar a un divorcio para hacer este trabajo. Yo lo que he visto es que las personas entre más centradas y más enfocadas en disfrutar de su propia vida, más capacitadas están para construir un mejor vínculo afectivo con otra persona. Lo he vivido incluso conmigo misma en mi propia experiencia. Entonces es muy recomendable que aunque no tengas pensado divorciarte o separarte, pero sientes que te duele cuando tu pareja no está o pierdes comunicación con ella y eso te causa verdaderos problemas, incluso van deteriorando y desgastando la relación que tú consideres valiosa, el ejercicio es muy importante que lo realicemos porque nos han hecho creer, es un gran mito, que si tú tienes un apego muy fuerte por una persona, la amas mucho. Y no es lo mismo amar que depender. Entonces, si lo que deseas es construir una relación fundamentada en tu gozo propio y en el compartir ese gozo con otra persona, vas a tener mayores probabilidades de que esa sea una relación gozosa para ambos, en donde cada quien tenga su espacio propio de desempeño, de realización, pero que también tenga un espacio común en donde pueda haber ese apego que ambos disfruten y que el desapego no sea algo traumático. Entonces, si lo más conveniente en ese sentido sería, en todo este espectro de posibilidades, es hacer una lista de lo que tú admiras de esa persona, en todos los niveles, en el aspecto espiritual, en el mental, en el vocacional, en el financiero, en el familiar, en el social, en el físico, en todos los sentidos. Que hagas una lista de todo lo que admiras, con adjetivos calificativos o a lo mejor en una frase. Eh, por ejemplo, veía en uno de mis contactos de WhatsApp que ponía una de mis alumnas, eh, me enamora la fragancia de tu inteligencia, ¿no? A ella le llama mucho la atención la inteligencia de su pareja, entonces ponía esa frase. Entonces puede ser admiración a la inteligencia de la persona o a la mejor a su capacidad de hablar o a su liderazgo o a su carácter o, al cuidado que tiene con su cuerpo físico o a la tenacidad que tiene. Pueden ser infinidad de cosas. En cada caso es único e irrepetible. El ejercicio es muy personal. ¿Cómo lo percibes tú? No como alguien más lo vea en esa persona, sino cómo es para ti de impactante o qué es de lo que estás verdaderamente de esa persona enamorada. Hacer esa lista y enseguida de esa lista, para hacerla justa y equilibrada, armonizarla, enfrente poner todo lo que detestas de esa persona. ¿Por qué razón? Podrá sonar un poco extraño, pero la verdad es que entre más enamorada está una persona de otra, más va a pendulear hacia el otro lado en ciertos momentos, que sería el resentimiento. De hecho, en las observaciones que hacemos, que yo he hecho al respecto, no solo de mi propia experiencia, sino de otras experiencias de alumnos, de estudiantes, de familiares, de personas cercanas. Desde muy chica hacía yo esta observación, que ya con el fundamento, el respaldo teórico de los principios universales, pues me cobró mucho sentido de ver cómo esta ley pendular hace que si tú estás muy enamorado de una persona en algún momento, el péndulo tiene que regresar y te vas a resentir mucho con esa persona, y eso es lo que provoca las rupturas, las separaciones o bien los divorcios. Aunque también los divorcios en relaciones que tienen muchas lecciones por integrar, pues hay personas que trascienden el divorcio y vuelven a reencontrarse y retoman la relación.
todo es válido porque nada tiene que pasar por el ojo de otra persona que no está viviendo la experiencia que cada quien vive en cada relación es única y irrepetible, aunque los psicólogos en el afán de encontrar ciertos parámetros para poder ayudar a las personas a cómo resolver sus conflictos, los tratan de acomodar dentro de ciertos prototipos, pero eso no significa que haya que las relaciones se puedan meter en una caja o en otra. Cada relación es única y irrepetible, como cada quien es único y irrepetible, como el iris de sus ojos, como sus huellas dactilares. Entonces, aquí lo que buscamos con el método es ayudarte a que te ames como eres, a que aproveches las relaciones en las que estás, porque esas son tus relaciones perfectas y tu alma gemela en el presente, más allá del ejercicio del alma gemela que también tenemos y de los seminarios que impartimos con la intención de apoyarte a que te sincronices con tu alma gemela. Pero es importante saber que vamos en nuestro presente, en este momento estamos con las personas exactas, viviendo las experiencias exactas para tener una experiencia de comprensión, de evolución personal y también de nuestras relaciones, que van a ser también un legado y una inspiración y un ejemplo para nuestros hijos, nuestros nietos y las generaciones que vienen. Entonces, por eso es importante hacer esta lista de todo lo que detestas en esa persona. El ejercicio es para ti, no es para que se lo muestres a esa persona. Es un ejercicio muy franco, muy personal, en donde te vas a dar cuenta que no por poner el opuesto de lo que admiras, pero es muy factible o es muy probable que lo que más amas sea lo que más detestas. ¿Por qué razón? Porque el amor está hecho de un balance perfecto de aprecio y de desprecio, de amor y de desamor, de placer y de dolor, de, de apoyo y de desafío, de presencia y de ausencia. Entonces es fundamental entender que entre más enamorado estés de una persona, más te vas a resentir con ella. Eso es imposible de que no suceda. La manera de aminorar estos extremos es pues haciendo los ejercicios cuando estás muy enamorado de una persona, que sería el ejercicio que de inicio yo te sugeriría que hicieras, es, ese sería un paso siguiente. Saltémonos a ese tercer paso, sería ver en qué te beneficia lo que tanto te choca de esa persona, por ejemplo, ¿no? Alguien que dice, tomando este ejemplo de que estoy enamorada de su inteligencia, pues sí estás enamorada de su inteligencia, pero ya cuando discutes con esa persona y te planta todo tipo de argumentos debido a su gran capacidad de acumular información, pues eso sí no te va a gustar, al contrario, te vas a desquiciar. O alguien que diga, es que me fascina que mi pareja sea tan bella o que sea tan guapo, pues sí te va a fascinar cuando tú estés cerca de esa persona, pero cuando estés lejos de ella o de él y te des cuenta que hay otras personas que están admirando su belleza o que quieren sentir esa belleza de cerca, lo vas a detestar y te va a hacer hasta alucinar. Entonces, todo tiene sus dos polaridades. El amor verdadero es la síntesis de los opuestos que son complementarios. Entonces, por eso es bien importante que estemos conscientes de esta parte. Pero vayamos al ejercicio como lo estábamos haciendo. El siguiente paso de hacer la lista de todo lo que detestas de esa persona te va a ayudar a tener una visión más realista. Y te vas a dar incluso cuenta que cuando hay distanciamientos, te sirven para que tú te hagas presente, porque cuando admiras mucho a una persona, te mimetizas en ella, te fusionas en ella y ves o quisieras ver a través de ella. Y eso hace que desaparezcas, que tu vida deje de ser importante, que tus proyectos dejen de tener valor. Y eso hace que te oscurezcas y que sea incluso el antecedente, como lo hemos visto y lo hemos comentado en el video de la infidelidad.
si esa persona ya no te encuentra porque tú te volviste como ella y quieres mirar a través de sus ojos, pues esa persona va a buscar a alguien que la acompañe porque tú ya eres igualita que ella. Es una ley física, dos partículas iguales no pueden permanecer, una va a desaparecer. Entonces por eso es importante aterrizar ese conocimiento a lo que es la experiencia afectiva y humana de nuestras relaciones. De modo que el siguiente paso sería ver cada una de las características que tú admiras, por ejemplo, estos dos ejemplos que pusimos. Me encanta su inteligencia, yo pienso que no hay persona más inteligente que él o que ella. Ver en donde tú has expresado o demostrado a lo largo de toda tu vida esa inteligencia o esa capacidad intelectual, en tu presente o en todo tu pasado. Tienes que encontrar tu reflejo exacto. Esta parte del ejercicio te va a hacer sentir que te llenas de energía. Cuando te sientas ver en el espejo exacto, te vas a sentir pleno y más bien lleno. Se te va a subir el ego. Pero es una energía muy importante que recuperas de la energía que le has dado a esa persona, del poder que le has dado a esa persona. Pareciera muy místico, pero es real. No me crean, pónganlo en práctica. Yo lo he hecho en innumerables ocasiones y me sorprende cómo al admirar a otros les damos nuestra energía y eso nos poncha como un balón desinflado. Y cuando haces el ejercicio recobras esa sensación de energía, de poder, hasta de, ay, ya regresé en mí. Es de verdad impresionante. Lo puedes hacer igual en la belleza, en donde esa belleza despampanante que tú hayas en esa persona, descubres en esa persona, en dónde la tienes tú y en dónde la has experimentado, hasta que te veas en el espejo exacto. Ese en el lado de lo que admiras. Esa sería la siguiente pregunta. Hasta que llegues a este nivel de verte en un perfecto reflejo, esa es la ley del espejo. Pero también hay que hacer la ley del espejo en lo que detestas de la persona, porque ahí es que me choca que sea, que no deje su trabajo, que sea un adicto al trabajo. Porque sí, también hay esos extremos. Revisar tú en tu presente o a lo largo de toda tu vida hacia atrás, en donde tú expresaste ser adicta al trabajo o adicto al trabajo. Incluso si tú trabajas en casa, si eres ama de casa nada más, ¿cómo siendo ama de casa expresas esa misma adicción al trabajo que ves en tu pareja? Yo, por ejemplo, me recuerdo de anécdotas que mi mamá nos comentaba y que yo también en su momento llegué a vivir con ella cuando era niña, de cómo ella empezaba su jornada desde las 5 de la mañana a lavar pañales, a ir por las cosas de la comida, preparar desayunos, atender camas, en fin, toda una excelsa y perfecta administradora del hogar, que no terminaba a veces hasta las 12 de la noche. Entonces, su adicción al trabajo, dentro de su área de especialidad, que era su hogar, pues la expresaba allí mismo. No salía a trabajar, pero dentro de su casa expresaba ese extremo. Llegó ella, en el caso de mi madre, llegó a tapizar muebles, a pintar las paredes, a lavar vidrios. A nosotros nos ponía así a lavar los vidrios, a lavar las cortinas, a lavar las paredes, verdaderamente, porque además uno de sus valores más importantes es el físico, entonces le gusta que todo esté en orden, que todo esté limpio, y pues era una manera también de complementar o de expresar ese valor. Entonces, el ver tu espejo de algo que no te gusta va a provocar el efecto contrario en tu energía. Te vas a ponchar al verte como lo que tú juzgas en otro, pues es tu fiel espejo y en ese nivel lo tienes que ver. En este punto,
Si tú eres exhaustivo y te das el tiempo de hacerlo por escrito y de ser muy concienzudo, muy concienzuda y hacer el ejercicio tal y como te lo explico, si es necesario que vuelvas a ver el video y vayas deteniéndolo para hacerlo paso a paso, hazlo por favor. El siguiente paso sería identificar eventos en cada caso de cómo situaciones muy específicas de tu historia de vida que tú hayas admirado mucho han sido desventajosas en las 7 áreas de la vida. Por ejemplo, hablando tiene que ser algo, en el caso de lo que admires, tiene que ser algo que tú pienses que es lo mejor, que es un evento impecable del que tú no quieres mirar sus, sus desventajas, que no las encuentras, que sencillamente no existen y que las leyes universales que yo te he explicado y que yo he corroborado y que son corroborables en cualquier ciencia, física, arte o incluso en la misma naturaleza de cómo tiene un perfecto balance, tú pienses que no, ese balance se rompe con tu ejemplo, con tu experiencia, no lo es, lo sabemos y lo único que hay que hacer es buscarlo. Eh, ¿Cuáles fueron las desventajas de esa situación? Por ejemplo, en este evento eh, que mi mamá nos lo platicaba con mucho orgullo, ¿no? De que ella pues era muy limpia, ¿no? O bueno, dejemos un poco a mi mamá, tomemos un ejemplo mío. Mm, yo con mi hija, solamente tengo una hija, era tal mi deseo de tener una hija que cuando la tuve, pues quería, como toda madre, darle lo mejor. Y era yo muy, pero muy quisquillosa en su alimentación, porque es uno de mis valores. No es el primero, pero sí ha oscilado entre el segundo y el tercer valor. Sobre todo a raíz de que fui mamá. Un poquito antes que se enfermó el papá de mi hija, me vi en la necesidad de hacer una transformación en nuestras vidas y me volví vegetariana para que él se volviera vegetariano y de esa manera combatir una enfermedad en donde la medicina tradicional ya lo había descartado como que pudiera mantenerse con vida a ese nivel. Entonces pues eso fue un gran cambio en mis hábitos alimenticios. Entonces cuando yo me embarazo de mi hija, pues yo ya tenía toda una trayectoria de un gran cuidado en el consumo de vegetales, un gran conocimiento de jugoterapia, incluso de homeopatía. Empezaba yo a tener ciertas inquietudes porque pues eso le había salvado la vida al que en ese momento era mi pareja. Entonces eh, fue muy me volví demasiado quisquillosa con la niña. Yo no compraba nada que no fuera natural. Yo le hacía todos sus alimentos, los trituraba y además la niña fue vegetariana desde que nació. Eh, ya después ya no, pero son hábitos que por cierto aún conserva, ya tiene 19 años. Y, y era asombroso, al papá de mi hija le sorprendía tanto que me decía que si yo pudiera llevarme en la maleta de la nena los sartenes y la estufa para poder cocinar todo lo que requiriera, que no le extrañaría que yo lo hiciera si hubiera la posibilidad de hacerlo. Entonces, eso de lo que yo me sentía tan orgullosa, ¿qué desventajas nos trajo? Les doy este ejemplo así de preciso, porque así de preciso es importante que se hagan los eventos, aunque solamente necesitamos describirlo por escrito en a lo mucho 7 renglones. Habrá personas que sean más concretas, que lo hagan en menos renglones, pero sí es muy importante identificar situaciones específicas, porque no se trata de hacer elucubraciones o deducciones mentales o intelectuales, sino se trata de ir a las evidencias de los hechos y ver cuáles fueron todas las desventajas de esa situación. Una de las desventajas pues, es que yo no salía de la cocina.
y yo trabajaba, entonces el desgaste era bárbaro. Yo me despertaba a las 4 de la mañana, empezaba a dar clases a las 7 de la mañana en aquella época. Entonces yo me desgasté muchísimo en afán de que la niña tuviera una buena comida y obviamente su papá y yo, pero particularmente ella. También eso generó que pues se volviera ella muy quisquillosa también en cuanto a su alimentación, que el papá de mi hija se sintiera desatendido porque yo ponía demasiada atención en la nena. Ese tipo de situaciones que son muy evidentes en mi experiencia y que les pueden ser de utilidad para darles algunas ideas de cuáles son todas las desventajas, pero ¿en qué momento se dejan de escribir desventajas? Por lo menos 30 desventajas de un evento del que te sientas muy orgullosa. Pero lo que vas a sentir hasta el punto de equilibrio es que eh, la manera de corroborar de que estás equilibrado es que vas a sentir como una sentada. Como cuando alguien te dice algo que te cae de peso, vas a sentir algo así como que decir, híjole, no era tan bueno como yo pensaba. Es algo que se siente. Sí se siente un bajón de energía, pero te permite tener una visión más realista de las cosas y eso es justamente de lo que se trata, porque te vas a dar incluso cuenta que ya no extrañas tanto a la persona o que ya no te puede tanto el que la persona te busque o no te busque. Si este ejercicio lo haces exhaustivo, como te estoy explicando, tanto con las cualidades como los defectos, en eventos positivos de los que te enorgullezcas o que admires de la otra persona, como con eventos que pienses que son de lo peor, que son ejercicios que constantemente les estoy enseñando, vas a notar un alivio y vas a darte cuenta que vas a ver a la persona tal y como es y ya no vas a tener necesidad de, de que esté tan presente en tu vida, o vas a poderla soltar, o si estás en una situación de separación o divorcio, vas a dejar de sentir ese dolor o esa pena. Si esta información no te es suficiente después de que apliques los ejercicios, te invito a que te des el regalo de trabajar conmigo para que podamos ver cuáles podrían ser las asociaciones que están haciendo que crees ese vínculo estrecho con la persona, de tal manera que puedas recobrar tu propia vida, el gozo por tu propia vida, estar presente, disfrutar de todo el, la gama de opciones y posibilidades que tenemos en las 7 áreas de la vida para construir y edificar una vida plena, y que puedas permitir que esa persona tenga también y desarrolle esa vida plena, si es que sigue siendo tu pareja o si es tu hijo o tu hija o algún familiar al que sientas un apego, para darte la oportunidad de construir una relación en base en el compartir y no en el someterte o en el dominar a la persona. Cualquier duda les informo que en estas fechas yo soy muy activa porque como son fechas de descanso, pues las personas asientan sus emociones y se percatan de cuestiones que muchas veces gracias a la dinámica fuerte de trabajo y de tantas actividades que se realizan, pues no se permite uno sentirlas, o muchas veces por esa misma dinámica, o busca uno esas dinámicas justamente para no sentir. Pero les aseguro, como yo lo he constatado en apegos incluso muy fuertes en mi vida, yo he podido disolverlos a través de este tipo de ejercicios, pero cada caso tiene sus particularidades, entonces dense la oportunidad de hacer los ejercicios, dense la oportunidad de preguntar, aprovechen las promociones que tenemos en estas fechas y les deseo una vida plena, una gran calidad de vida y sobre todo que se sientan merecedores. Si no se sienten merecedores, recuerden que es porque deben de tener ahí sentimientos de culpa pesados que si los disuelven van a recobrar ese sentido de merecimiento. Así que nos vemos a la próxima y les mando un fuerte abrazo por estas fechas y pues seguiré subiendo información. Nos vemos muy pronto.